hasta la Asamblea Legislativa. Buenos días, doña Laura, adelante. Buenos días, disculpas por haber salimos del aire y pedimos disculpas efectivamente por ello, pero bueno, estamos con un tema que ha generado por supuesto muchísima controversia e interés, y es la división que se dio dentro del Partido Restauración Nacional, la salida de su candidato presidencial y de quien fue su candidato presidencial con 7 legisladores. Para análisis nos acompañan Gustavo Araya y Pablo Barahona para poner en perspectiva este tema. Yo le traslado este micrófono a don Pablo Barahona. ¿Qué se puede esperar? O sea, ¿cómo se convive en un partido donde habían tantas diferencias? Y con ello quiero decir que tampoco voy a decir que uno pretende esperar que en un partido todos sean hermaniticos e igualiticos, ¿verdad? No, por supuesto que no, que hay diferencias en tendencias, que hay ideológicamente también diferencias, divergencias, pero ¿cómo se pudo haber convivido y si efectivamente y qué impacto va a generar esto dentro de esta agrupación política y las agrupaciones políticas de corte cristiano? Buenos días. Buenos días. Bueno, tal vez para empezar, un placer estar con Pablo, con usted, doña Laura. Muchísimas gracias por la invitación. Hay varios antecedentes que me parece que son importantes en esto, porque la división de facto que está surgiendo estos días recientemente, el día de ayer y antier, no necesariamente responden, digamos, a una novedad. Si bien es cierto, uno lo toma por sorpresa siempre que se constituya, que se realice, que se materialice, lo cierto del caso es que Restauración Nacional venía viviendo ya, digamos, una división interna, incluso antes del proceso de campaña, ¿verdad? Hay no solamente un tema de relevo generacional, es importante, de antiguos liderazgos y nuevos liderazgos, que eso está implícito también dentro de la división, sino que también afloraron durante la campaña electoral posiciones que eran contradictorias dentro de la conformación de un plan de gobierno 1.0, luego en un 2.0, luego también la configuración de las propias papeletas, luego también los reclamos que se hacían por parte de sectores dentro del propio Partido Restauración Nacional de no ser considerados, de no ser tomados en cuenta, luego el espacio que se abre para que provenga, digamos, un transfugismo político de algunos partidos políticos que encuentran en Restauración Nacional, digamos, una nueva fuerza, exactamente, para una segunda ronda. Claro, entonces digamos que hay toda una serie de factores que uno ve que efectivamente han venido sucediéndose, aparte del control, digamos, propiamente dicho del partido, y lo que eso tenía que ver con el tema de finanzas, que, digamos, explota o termina de explotar la situación. Pero hay dos antecedentes también que me parece que dos circunstancias que terminan de explicar esta implosión dentro del partido, esta separación, esta escisión que está viviendo Restauración Nacional, y son probablemente dos elementos de coyuntura. Una, que me parece que Restauración Nacional sucumbe ante las presiones que se pueden estar haciendo por parte de grupos de interés, de grupos de presión, de partidos políticos, de fracciones dentro del partido, dentro de la Asamblea Legislativa, para que tomen posiciones con respecto al proyecto de ley 20.580, pero también la proximidad del proceso electoral de municipales, que hace que a lo interno haya una pugna por ver quiénes ocupan los espacios, quiénes ocupan las jerarquías, quiénes ocupan incluso las propias papeletas eventualmente, y esto entonces lleva, digamos, como dos tensores importantes a una fractura que ya estaba siendo presente. Muy buenos días a ambos y desde luego a la audiencia. Yo quisiera plantear algunos elementos que son causas de esto que acaba de ocurrir, que es desde luego un terremoto en Restauración Nacional, pero que son elementos que están mucho antes de lo que está planteando Gustavo, y que me parece que es importante poner para contextualizar lo que ha ocurrido. Pienso que en Costa Rica, y probablemente la causa no sea tanto política, sino más bien cultural, estamos ante la presencia de ejercicios de liderazgos que yo llamaría repelentes. Si nos damos cuenta, los partidos políticos tienen un serio problema para barrer para adentro. En la campaña anterior, quizá el mejor ejemplo de ello es el Partido Unidad Social Cristiana, con 5 candidatos, no precandidatos, 5 candidatos sembrados que venían de extracción social cristiana. Desde luego Rodolfo Pisa, Rodolfo Hernández, Mario, el diputado Mario Redondo, Sergio Mena
Y finalmente se me olvida un quinto que quizás recuerde más adelante, pero 5, y Otto Guevara, que tenían extracción del Partido Unidad Social Cristiana. Decía, a los partidos les cuesta mucho retener y darle sombrilla a más de un liderazgo fuerte. No quiero referir solo a liderazgos en el terreno, como por ejemplo podría ser un Carlos Avendaño, que es el gran operador político de ese partido, no solo uno de sus fundadores, sino también de un liderazgo hacia la gente, un liderazgo mediático, un liderazgo que implica un peso relativo electoralmente hablando. Les cuesta mucho ser sombrilla a más de uno, lo que empequeñece a todos esos partidos, porque ciertamente aquí Restauración Nacional está sufriendo, labores de parto de lo que es pasar de un partido pequeño a un partido grande, pero tan rápidamente. Es decir, ese crecimiento exponencial es muy difícil de asimilar por un organismo vivo como es un partido político. Y esto implica, desde luego, una inmensa inmadurez política, porque pierden los dos lados. Es decir, no es lo mismo ser parte de una fracción de 14 que partirse en dos, ser parte de una fracción de 7. Y pierde también Restauración Nacional, porque si bien es cierto los otros tienen ahora que explicar su bandera y reinventarse, que creo que en eso Gustavo apunta muy bien, que hay un cálculo electoral hacia futuro, no solo, y no creo que les alcance tanto hacia las municipales, sino hacia las próximas nacionales, para poder ser una sombrilla mucho más amplia. Si vemos el nombre del partido Nueva República, tiene muy poco que ver ya con una denominación religiosa, mucho menos evangélica pentecostal. Entonces creo que la lectura, los estrategas de ese partido, en cuenta los hermanos Prendas, es bastante clara. Fuera de eso, añadir para Restauración Nacional, esto es una pérdida muy sensible. Ha perdido en lo inmediato, después podemos hablar de lo más profundo, digamos, de lo más amplio, pero ha perdido en lo inmediato al presidente de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, una secretaría, Jonathan Prendas, una secretaría aquí en el directorio, una diputada integrante de la Comisión de Nombramientos. De cara a los nombramientos que vienen, sobre todo Corte Plena, no es un tema menor en este momento, y vendrán otros cargos más adelante que le corresponderán también a esa comisión diagnosticar. Entonces, lo que yo quiero decir aquí es que para Restauración Nacional esto desde ningún punto de vista puede ser una buena noticia, siendo que además Jonathan Prendas también venía siendo el diputado por mucho más mediático de toda esa fracción, probablemente el mejor entrenado también, porque venía no solo es politólogo, sino que viene de ser un asesor emblemático de esa tendencia aquí en Asamblea Legislativa, conoce muy bien este mundo legislativo. Entonces, lo que yo quiero decir aquí es que esto para Restauración Nacional no es un sisma o un temblorcillo, esto es un terremoto que reconfigura además el mapeo legislativo y que le va a complicar mucho al Ejecutivo ahora las negociaciones también de cara al plan fiscal y otros que vengan después. Bueno, otra de las figuras que había también destacado ha sido Eduardo Cruzan con todo el tema del plan fiscal. Digamos que ahí de dos bandos, ¿verdad? De dos bandos. En este caso ahora lo entiende uno así, de dos bandos, porque Jonathan Prendas efectivamente era la figura que había estado la más connotada, la que descolló, pero después con todo el tema del plan fiscal, quien descolla es Eduardo Cruzan. Sin duda alguna, se van decantando liderazgos, ¿verdad? El Partido Restauración Nacional tiene una particularidad, y es que estatutariamente se reconoce a sí mismo como un partido de corte religioso. Es antes una organización religiosa y luego partido político, ¿verdad? A nivel de sus estatutos se establece que no reconocerá interlocución sino aquellos partidos o fuerzas políticas que pasen a través de la aceptación de una lógica de carácter cristiano. Entonces esto define, ¿verdad? Es un parteaguas que nos pone, digamos, tanto a lo interno como hacia lo externo, a definir no solamente los liderazgos, como el de don Eduardo Cruzan, y el de que señalaba Pablo con respecto a Jonathan Prendas, sino que también decanta necesariamente la existencia de liderazgos más de peso religioso, como efectivamente lo es don Eduardo Cruzan. Ahí con condiciones para las negociaciones, no solamente en términos fiscales, sino en todos los proyectos de ley que se vean en la Asamblea Legislativa, digamos, con esa duplicidad
y teniendo necesariamente que mantener balances respecto de lo político y lo religioso en las negociaciones en la Asamblea Legislativa. O sea, con base en lo que ustedes están diciendo, ya iba Pablo Barahona y más bien lo voy a dejar a los dos porque ya lo más interesante es escucharlos, pero nada más quiero decir. Vamos a hacer mesa 13 aquí, vamos a ver formato mesa 13. Exactamente. Con base en lo que ustedes están afirmando, entonces ese choque de esas dos tendencias, o sea, el soportar dos liderazgos como el de Fabricio Alvarado, Carlos Avendaño, y los nuevos, Jonathan Prendas o Eduardo Cruzan, unos más de la visión, más del partido de Restauración, ¿verdad? Más cercanos a Carlos Avendaño, fundador, versus los otros que se incorporan con la campaña y que crecen, es lo que hizo que estallara el partido en dos, que se partiera esta organización en dos. Sí, por eso decía que ¿No tiene que ver nada la reforma fiscal? Bueno, puede haber fracturas que tengan que ver con la incapacidad de definir líneas de fracción incorporando todas las sensibilidades presentes en una fracción que es grande. No se soportaron la lucha de poder. Claro, pero además probablemente hay una suerte de incapacidad para reparar esas fracciones que derivan de fricciones típicas que se dan en toda negociación política, pero sobre todo en los temas más álgidos. Hay proyectos de ley que pasan más o menos resbalados, una declaratoria de benemeritazgo, temas en los que que no son tanto los intereses los que están presentes y mucho menos que se toca sectores tan sensiblemente como sin duda un plan fiscal, algunas reformas quizá también a leyes muy específicas o nombramientos sin duda que implican negociaciones y palanqueos entre los partidos políticos. Pero es lo cierto que aquí ha habido, creo yo, también un cierto choque generacional de una fracción con dos referentes, dos caracterizaciones. Una parte de la fracción más preparada que otra, por decirlo en estos términos, y lo dejo ahí. Y en ese tanto hay unos que están liderando con bastante facilidad y otros que se están dejando liderar porque no les queda otro y les resulta más cómodo dentro de esa fracción dejarse liderar porque están aprendiendo a ser diputados, porque no han tenido ninguna aproximación ni siquiera en la política local y que bueno, hemos visto que han tenido sus accidentes, ¿verdad? Vimos a dos diputados, uno joven, una no tan joven, pero peleándose entre sí, incluso con denuncias penales por maltratos y una serie de escenas muy feas de cara al electorado que los ha desgastado, pero además una guerra interna que golpea a todos los que estuvieron en un círculo que se le decía una corte pretoriana que se cercó en la última campaña a Fabricio Alvarado y había muchísimas quejas de que a ese candidato lo aislaron e incluso todos los que arribaron en segunda vuelta de manera, creo yo, un poco advenediza o muy conveniente, que venían de Liberación Nacional, de la unidad de otros partidos, en realidad nunca podían acceder al candidato. Incluso alguna prensa que le costaba mucho llegar a Fabricio Alvarado, cuando lo lógico es que un candidato más bien busque a la prensa y esté muy disponible. Y esos que estaban ahí, que eran Luis Naranjo, aquel señor Campos, Juan Carlos Campos, que organizaba más bien conciertos y que bueno, creo yo que equivocaron y en los resultados está. Yo nunca he visto un candidato que empiece con 14 puntos de ventaja respecto a su contendor en segunda ronda. Eso es lo que tenía Fabricio en relación a Carlos entre primera y segunda ronda y aún así perdiera por una aplastante diferencia después. Eso es culpa del estratega, no solo del candidato. Entonces, ese entorno inmediato le hizo mucho daño a Fabricio Alvarado y ciertamente creo que son los que a Carlos Avendaño ha maltratado más en esta época también. Entonces es un asunto casi de congruencia y es una salida más o menos obligada. Lo dice Fabricio y con esto cierro. Yo no puedo estar en un partido donde no me quieren. Esa es una declaración muy fuerte porque él viene no de ser un exdiputado nada más, sino de ser el candidato del partido y es el que tiene el capital político que representa ser el candidato que llevó al partido a segunda ronda, le guste o no al resto. Pero claro que deben haber fricciones internas que deben haber provocado esto y que probablemente nos vayamos enterando en el camino también. Se podría resumir entonces que las diferencias son origen del manejo de los recursos económicos dentro del partido de cara a las elecciones municipales y también producto de los liderazgos dentro de la Asamblea Legislativa. Cuidado si no por el tema de reforma fiscal. Sin duda, yo creo que de nuevo hay un contexto que les es de alguna manera, no diríamos que adverso, pero sí complejo
de asumir con capacidades y herramientas que no necesariamente se tienen. Pero eso pasa en todos los partidos, perdón que me meta, o sea, todos los partidos hay liderazgos, hay tendencias, esta tendencia rivaliza con la otra. pero ¿Qué pasó con el manejo Mal que bien, allí? los partidos políticos tienen los 3 elementos clásicos de formación de cuadros dirigentes. Esta tendencia quiere de dominar tener en las elecciones una municipales, la conformación otra ideológica con que hacerle frente, y además, digamos, una vinculación con algunos sectores, digamos, que les permite alguna musculatura, ¿verdad?, de carácter vinculante o de conocimiento con sectores productivos y demás. El Partido de Restauración Nacional no. La conformación, digamos, de los liderazgos, de los cuadros dirigentes, provenían de una naturaleza distinta de la naturaleza política. La mayoría de ellos, o una buena parte de ellos, vienen de una conformación religiosa. Están aprendiendo la política, entonces, es su primera aproximación. Venían de donde el principio básico es el amor, no es la lucha, como se hace en la Asamblea. No, y su compromiso religioso, su compromiso político. Esto en el fondo me parece que, si traduzco bien, Gustavo, lo que estás queriendo decir es que a Restauración Nacional, hay que decirlo, y nadie tiene por qué enojarse de eso le reparte a un lado y a otro la responsabilidad. Esto implica una radiografía que denota bastante inmadurez política. ¿Por qué nosotros vimos resquebrajamientos en las primeras 2 fracciones del PAC? También más o menos mitad y mitad. Bueno, porque estaban aprendiendo de la dinámica del poder. Ahora no, pueden tener diferencias, pero están ahí e incluso asumen un compromiso al que han ruido mucho tiempo, que es la presidencia de la Asamblea Legislativa, que no tiene solo que ver con que sean ejecutivo. Ciertamente, esto denota, insisto, alguna suerte de labores de parto de un partido que de pronto crece muy rápidamente. Le pasa a todos los partidos que de alguna manera no lograban ni a la gama ideológica de sustento, de carácter político, económico, por ejemplo, o la conformación de cuadros dirigentes, digamos, de base hacia la estructura superior. Partido, Movimiento Libertario, se fraccionó prácticamente todas las ocasiones que llegó a la Asamblea Legislativa. Normalmente, pasó al PIN, ¿verdad?, que también está sufriendo esos dolores de partido pequeño, que llega a la Asamblea Legislativa con un diputado con una de más experiencia que Walter Muñoz. Exactamente. Al Frente Amplio también le ocurrió en la última. Al Frente Amplio también le ocurrió, con una conformación también débil o endeble en términos del liderazgo, la conformación de los liderazgos que tenía respecto, digamos, de la base del partido. Denuncias de la estructura paralela que dice de Carlos Avendaño, que fue la exdiputada Patricia Mora quien primero habló. Recuerdo cuando habló del tema del helicóptero que había utilizado aparentemente Fabricio Alvarado durante la campaña, y que de dónde había, que si eso era una donación o que si eso se había pagado, etcétera, que si se había reportado finalmente al Tribunal Supremo de Elecciones. El punto es, una estructura paralela me hace recordar, se puede comparar con lo que sucedió en el Partido Unidad Social Cristiana, cuando la base, la estructura del Partido Unidad no aceptaba a Abel Pacheco y se denunció a don Abel Pacheco, expresidente, por la estructura paralela que tenía, por cierto, que el caso se vio aquí en la Asamblea Legislativa. ¿Es algo similar a lo que está pasando ahora en Restauración? Ese es un buen paralelismo. Lo que pasa es que aquí hay que subrayar un elemento. Que se montan estructuras paralelas a raíz de, eventualmente, de que esas personas no tienen el apoyo dentro de la base. Claro, lo que pasa es que independientemente de eso tenemos que leer, y eso que lo facturen los televidentes y todos nosotros como electores. Recordemos que la elección última, y diría yo que las últimas 2, han sido una suerte de espejismo electoral. Se han desplazado los temas realmente importantes, como el fiscal, entre otros, reforma del Estado, constituyente, los temas estructurales, y se terminó dando una suerte de espejismo alrededor de 2 temas, la Virgencita de los Ángeles y el matrimonio entre personas del mismo sexo. En esencia esos fueron los 2 grandes temas que ponen a los únicos 2 que leyeron esa oportunidad, que fueron Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado, en la segunda ronda. Entonces tenemos una suerte de artificio, es un resultado artificial que pone a un candidato que en efecto no tenía un liderazgo acendrado o bien sentado en la base. El mismo Fabricio Alvarado ha reconocido que le debe su diputación, ya no solo su candidatura, a Carlos Avendaño en un principio, y que al no haber más gente, que parece que se cayeron varios de los que iban de candidatos a la diputación, lo buscan a él porque tiene facilidad de palabra, porque tiene experiencia como periodista, se sabe enfrentar a los medios y puede ser un candidato para ver si él salía. Lo que no esperaban era que después, dándole una candidatura, pues, recordemos que Fabricio estaba muy a la cola, de pronto iba a carburar esa candidatura y iba ese viento de cola a jalar
14 diputados. Es que no estamos hablando como de Libertario de 6 o 7 o de Frente Amplio, al que también jaló José María Villalta, recordemos, y por eso tuvieron una fracción tan numerosa, y después igual lo hacen a un lado durante los 4 años en que están aquí en la Asamblea Legislativa, y él mismo se automargina. Bueno, incluso le cede la candidatura a Edgardo Araya. Yo creo que tenemos también que pensar más responsablemente los costarricenses a quién le estamos entregando el poder, porque aquí hay una pregunta. Restauración Nacional hubo un momento donde estuvo a punto de hacerse con el Poder Ejecutivo, y eso no hubiera salvado a la Asamblea Legislativa probablemente de estas fricciones y estos escenarios, porque están aprendiendo a hacer política. Esto, por eso decía, denota una enorme inmadurez. No importa al final tanto si hay fricciones. Liberación tiene unas fricciones enormes, sino que lo diga Franji Nicolás y el señor Gustavo Viales, y sin embargo la saben administrar y saben que al final su fortaleza está en mantenerse unidos en los grandes temas y permitir ciertas disidencias, sobre todo cuando hay una fracción de gente experimentada que ya ha pasado por la política y otros jóvenes que están con mucha energía y con ganas de hacer cosas. Y aquí yo quiero también hacer más allá de desenrostro al ciudadano, porque esto no es responsabilidad solo de los diputados, sino de quienes los pusieron ahí, una amplia proporción de ciudadanos que votó, porque una fracción de 14 diputados no llega con 1000 votos en las elecciones. Entonces ahí cada quien que jale para su saco. Y no solo estoy hablando de un voto evangélico o un voto muy matriculado con la ideología cuasi religiosa, como dice Gustavo, de ese partido, esa denominación política. Ahí confluyó mucha gente, muy al antipac, pero hay un cálculo también de quienes están yendo de la fracción de Restauración que yo no quisiera dejar pasar, Gustavo y Laura, y es, todos esos cuestionamientos está señalando Laura, van a estallar, y lo digo como abogado con alguna experiencia penal, por los tiempos procesales de nuestro sistema penal, van a estallar más o menos justo en tiempo electoral. Y ese cuestionamiento va hacia Restauración Nacional. Si bien es cierto una estructura paralela que es responsabilidad, pienso yo, de la inexperiencia de Fabricio Alvarado y del entorno cercano. Eso va a estallar en el proceso electoral y probablemente este nuevo partido dice, bueno, pero eso fue Restauración, nosotros nos fuimos de ahí. Entonces es un desmarcaje muy calculado desde ahora, porque saben que en la próxima elección con ese cuestionamiento les va a quedar muy difícil sacar, si caso, 2 o 3 diputados, por más base electoral evangélica que tenga. Gustavo Araya, y ya hay una pregunta, no sé si de una vez un comentario lo puedo pasar, porque ya el tiempo ya tengo que cerrar con Gustavo, de Rafael Rivas Duca, está haciendo una pregunta y un comentario a la vez. Dice Rafael Rivas Duca, dado el desgaste del PAC y ahora la división del Partido de Restauración Nacional, ¿es el bipartidismo PLN-PUS el gran ganador? Bueno, ya están apuntando hacia las elecciones. No, no necesariamente. El bipartidismo no necesariamente regresará. Hay un anhelo, hay una nostalgia porque así suceda, pero no, hay una reconfiguración completa en Costa Rica. De hecho, lo está demostrando Restauración Nacional, que incluso ante la emergencia de un partido fuerte por una coyuntura especial, se puede escindir y formar 2 partidos más. Entonces hay un multipartidismo ya que está centrado en la lógica nacional de la dinámica política, así que probablemente lo que tenemos que ver es más bien cómo evoluciona y cómo, bien lo señalaba Pablo, se hacen de las herramientas suficientes para sobrevivir en un mundo político más allá de la proveniencia de los propios partidos políticos. Muchísimas gracias a Gustavo Araya y a Pablo Barahona por ponernos en perspectiva lo que ha sido esta escisión que se dio dentro del Partido de Restauración Nacional, y ya venimos